Departamento de Bienestar Emocional, queremos compartir contigo recomendaciones importantes para la familia y la situación que nos encontramos hoy en día. Me entusiasma este tema porque está relacionado en conocernos a nosotros mismos y tener conceptos básicos para después poder ejecutar cambios y mejoras. Es por eso que hoy vamos a conocer qué son las emociones, qué funciones cumplen, qué tipos hay y cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Finalmente, saber cómo se generan los problemas de la salud emocional. Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción, hasta que intenta definirla. ¿Y tú, ya te habías preguntado sobre este tema? Definir una emoción no es para nada sencillo. Esto se debe a que cada autor toma una característica de la emoción y en torno a ella construye su teoría. Desde una perspectiva multidimensional, se define a las emociones como procesos que se dan por una situación externa. Por ejemplo, mi hijo no me hace caso y me responde. También por una situación interna, que es un pensamiento. Mi hijo no me respeta, es un malcriado. Las emociones están relacionadas a cambios físicos, como es la respiración, el pulso, la temperatura corporal. También está relacionado a cambios psicológicos, que son los estados de ánimo, los sentimientos e interpretaciones que tenemos sobre los hechos. Y finalmente está relacionada a cambios conductuales, que son las expresiones, las acciones y el comportamiento. ¿Qué funciones cumplen las emociones? Primero, nos ayuda a identificar lo que ocurre para adaptarnos y reaccionar frente a lo que nos encontramos. Segundo, nos ayuda a comunicarnos y a relacionarnos con los demás. Facilita la interacción con las demás personas. Tercero, energizan nuestras conductas, permitiendo que se realicen con mayor fuerza. ¿Qué tipo de emociones han sentido? Veamos qué emociones han sentido la comunidad Universia, porque cada uno de nosotros, en algún momento, hemos sentido estas emociones. Muchas emociones, incluso hay más de lo que los profesores y directivos nos han mostrado. Paul Ekman, un psicólogo americano, en 1970 identificó emociones básicas, innatas o también conocidas como primarias, que estaban presentes en todas las culturas del mundo. Él estudió a la tribu Papua de Nueva Guinea y los integrantes de esta tribu que nunca habían tenido contacto con el occidente, cuando veían una foto de alguien con alegría, tristeza, ira, podían reconocer y representar estas emociones básicas. Estos tipos de emociones son 6. Número 1. Miedo. Lo experimentamos cuando estamos frente a lo que consideramos un peligro real y nuestro bienestar físico y mental se ve amenazado. Depende de cada uno de nosotros lo que consideramos peligro. Es decir, esta emoción nos sirve para anticiparnos ante una amenaza, advertirnos y protegernos. Número 2. Tristeza. Es la valoración que le damos a algo que ha sucedido, que puede ser la pérdida o el fracaso de algo que es importante para nosotros. Nos sirve para comunicar que necesitamos ayuda, cariño, comprensión y apoyo para responder a eventos negativos. Nos induce a tomar perspectivas sobre nosotros mismos y también nos ayuda a reflexionar sobre la situación. ¡Felicidad!
también llamada alegría, lo experimentamos desde que nacemos y a medida que crecemos se convierte en una gran fuente de motivación. Esta emoción es muy útil en los primeros años para fortalecer ese vínculo entre padres e hijos. Es una base fundamental para nuestra supervivencia. Número 4. ¡Sorpresa! Es aquello que experimentamos cuando algo pasa de forma totalmente inesperada. Nos hace centrar la atención ante un estímulo inesperado y orientarnos frente a la nueva situación. 5. Desagrado. Se da cuando algo nos genera repugnancia, por lo que surge una tensión que busca evitar o rechazar ese estímulo. Es un mecanismo de defensa que tenemos para proteger nuestro cuerpo. De ahí que muchas veces las náuseas sean una de las respuestas. 6 y último de los tipos de emociones básicas, la ira. Surge como un mecanismo de autoprotección cuando nos sentimos ofendidos por otras personas, maltratadas o cuando vemos a una persona importante para nosotros que es la que están ofendiendo, generando un estado afectivo de indignación, de cólera y frustración. Sin embargo, nos induce hacia la destrucción. Y también será importante enseñar qué son las emociones y para qué sirven a nuestros hijos. La respuesta es sí. Aquí le vamos a mostrar un cuento breve del cual habla de las emociones y la importancia de distinguir cada una de ellas. Había una vez un monstruo que no sabía lo que sentía. A veces sentía rabia y miedo, o rabia y tristeza, o calma y alegría, o calma y tristeza, o todo a la vez. Se sentía hecho un lío, hasta que aprendió a distinguir que cada hilo tenía un color, y que cada color pertenecía a una emoción diferente. Así, si podía separarlas, era capaz de ponerle un nombre a cada cosa, y cada cosa en su sitio, y saber, por tanto, qué es lo que sentía en cada momento. Hasta que un día se encontró con una niña que no había visto nunca, y sintió una emoción de la que todavía no había oído hablar. Pero esa es otra historia. Uno de los tipos de emociones son las básicas, del cual ya hemos hablado, pero hay más tipos. Continuamos. Las emociones derivadas. Las emociones derivadas o secundarias se originan a partir de las emociones básicas y se generan por normas sociales o morales aprendidas. Un ejemplo podría ser cuando tu hijo comienza a correr por toda la casa y en una de esas se le ocurre trepar el estante donde está el televisor. Comienza a trepar y el estante con el televisor comienzan a caer. Menos mal, papito, que tú estabas cerca de ahí, que lo pudiste agarrar y lo pudiste salvar. Papito, mamita, en ese momento tú habrás sentido la emoción básica del miedo, pero a partir de esa emoción también sentiste enfado, preocupación, angustia, amenaza. Esas emociones vendrían a ser las emociones derivadas. Otra clasificación de las emociones vendrían a ser las emociones positivas. Las emociones positivas son aquellas que influyen positivamente el bienestar o desarrollo de la persona. Es por eso que se le llaman emociones saludables. Un ejemplo para esta emoción vendría a ser cuando tú te enteraste que ibas a ser papá o mamá. Esa fue una situación muy alegre, ¿no? Algarabía, confianza con tu pareja, etc. Eso vendría a ser una emoción positiva. Por otro lado, tenemos a las emociones negativas. Son aquellas que influyen negativamente al bienestar y comportamiento de una persona. Es por eso también que se le llaman emociones tóxicas. Y cada vez que las experimentamos, nuestro cuerpo trata de evitarlas, de evadirlas, porque nos causan sufrimiento, nos causan daño. Un ejemplo podría ser cuando alguna vez tu niño o niña se enfermó. En ese momento sentiste miedo, ¿no? Angustia, preocupación, y esas fueron emociones negativas para ti. Entonces, papito o mamita, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo surgen las emociones? Las emociones surgen cuando una persona selecciona una situación que es relevante para ella o para sus metas.
Un ejemplo claro es cuando una persona está compitiendo para ser el empleado del mes. Es significante para ella, pues lo va a hacer crecer profesionalmente. Es por eso que se dice que el significado que le damos a la situación es la que activa la emoción. En otras palabras, si el significado cambia, la emoción también va a cambiar. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Una emoción por sí misma es una respuesta fisiológica ante una situación. En cambio, unos sentimientos vienen a ser la suma de emoción más pensamiento. En las primeras premisas dicen que las emociones son fuerzas motivadoras que nos preparan para la acción, mientras que los sentimientos son interpretaciones de las propias emociones. Claro que sí, las emociones nos motivan a algo. Cuando uno está feliz, cuando uno está contento, la acción que nos motiva a hacer, por ejemplo, es gritar, saltar, aplaudir. Igual si estás triste, llorar, ¿no? Aislarte. En cambio, cuando es un sentimiento, por el mismo concepto que les dije, que es emoción más un pensamiento, un juicio de valor, vemos si es adecuado o inadecuado la situación. Y eso hace que nosotros sintamos algo. En la segunda premisa del diagrama podemos observar que en las emociones dice que son procesos biológicos espontáneos que escapan de nuestro control, pues las emociones por sí tienen las características de ser automáticos, espontáneos, organísmicos, ¿no? Es una respuesta ante una situación. En cambio, en los sentimientos tomamos decisiones a partir de lo que sentimos, pues somos conscientes. Claro, podemos tomar la decisión de ir a favor o en contra de una situación que vemos. Por tercera premisa tenemos que en las emociones observamos que los demás pueden entenderlas por nuestras expresiones faciales o corporales. Claro, cuando mostramos una emoción lo hacemos con muecas, con actos, ¿no? Con un lenguaje corporal. En cambio, en los sentimientos, los demás no pueden inferirlos, pues sabemos controlarlo. No podemos saber lo que siente una persona por tan solo hacer una mueca o por utilizar su lenguaje corporal, sino tenemos que escucharlo, saber las ideas que tiene, verlo en más de una situación para saber si está a favor o en contra, si para él está bien o para él está mal. ¿Ustedes piensan que los sentimientos nos pueden causar sufrimiento emocional? Y la respuesta es que sí, pues mayormente los problemas de salud emocional de larga duración se deben al pensamiento desadaptativo que tenemos acerca de ella. En psicología tenemos dos tipos de pensamientos: los pensamientos adaptativos y los pensamientos desadaptados. Bueno, en los pensamientos desadaptativos tenemos que son creencias irracionales, inadecuadas, absolutistas, extremistas, imperativas de orden, que impiden que nosotros sigamos con la consecución de nuestros objetivos o metas, es decir, nos ponen obstáculos, brechas, no nos hacen crecer como persona. En cambio, los pensamientos adaptativos son las creencias adecuadas, flexibles, de preferencias, mayormente son de deseo, que no nos impiden seguir con nuestra vida profesional o personal, más bien nos ayudan a crecer como persona. Aquí les traigo un ejemplo para que podamos ver cómo se dan estos pensamientos y qué emociones causan. Aquí tenemos la situación de se quemó el queque que estaba preparando. Uno de los pensamientos que podríamos tener es que soy un inútil, que vendría a ser un pensamiento desadaptado. Pero también tenemos el pensamiento de tal vez se me quemó el queque esta vez, pero la próxima me saldrá mejor, que vendría a ser un pensamiento adaptativo. Como podemos observar, el pensamiento de soy una inútil al haber quemado el queque me trae la emoción de enfado, tristeza, frustración, y eso hace que yo me sienta mal, que yo sufra, que ya no continúe, que me aísle de mi familia, quizás si el queque era para ellos. En cambio, cuando yo pienso de manera adaptativa, que es tal vez se quemó el queque esta vez, pero a la próxima mirar mejor, no me siento enfadada ni triste, sino me siento con calma, con serenidad, con ganas de volver a hacer otro queque, nadie sabe. Es por eso que siempre, papitos, hay que tener pensamientos adaptativos. Recuerden que una situación por sí sola no conlleva una emoción, sino más bien que los pensamientos
son los que conllevan a un buen bienestar emocional. Ahora, papito, vamos con algunas preguntitas para ver si se ha entendido este video. La primera pregunta es, ¿qué son las emociones? Aquí tenemos las alternativas de A hasta la E. A ver, te doy 5 segundos para que pienses cuál es la alternativa. Muy bien, papito. La alternativa correcta era la alternativa D. Siguiente pregunta. ¿Qué cosa activa la emoción? Aquí tenemos 3 alternativas, de A hasta la C. Te doy 5 segundos para que puedas responder la pregunta. 1, 3, 5. Muy bien, papito. La alternativa era la letra B. Muy bien. Bueno, papito y mamita, estamos llegando al fin de este video de emociones y para culminar les dejamos esta frase de Fernández y Ramos en el año 2012 que habla que la razón con la emoción, cuando van juntas podemos solucionar muchos problemas. En cambio, si van por lados diferentes se nos complica un poco. También quisiera invitarlos, a responder una encuesta que solamente son 5 preguntas. También comunicarles que en estos próximos días les mandaremos un cronograma para podernos reunirnos por Google Meet y así poder interactuar y básicamente poder intercambiar algunos tips, algunos consejos sobre cómo regular mis emociones, cómo poder controlarlas en mi ámbito cotidiano, para mejorar mi convivencia familiar. También agradecer al Colegio Universia, a los directivos por hacer esto posible, que es la sección de Familias Conectadas. Hasta luego, papito y mamita de Universia. Cuídense mucho.